Vamos a ir a Efesios capítulo 6. Cari, si me ayudas a leerlo. Vamos a leer del versículo 10. Gloria a Dios. Efesios 6, versículo del 10 al 17. Hoy día vamos a reflexionar un poquito lo que es estar embestido de la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Mire cómo aquí el Señor nos está aconsejando, nos está diciendo cómo tenemos que tomar, gracias Cari, cómo tenemos que tomar toda la armadura de Dios, toda, no alguna, toda. Entonces a veces no entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todo un mover espiritual, que a veces si se abrieran nuestros ojos espirituales, nos asombraríamos de todo lo que hay espiritualmente. Pero a veces estamos tan arraigados a lo natural, a lo terrenal, y no le digo de que usted ande buscando por ahí, no, potestades o no, o haya buscando imaginaciones. Le estoy hablando de la realidad del mundo espiritual. Amén. Entonces, a veces uno como que pelea mal, pelea contra la persona. Y aquí Pablo está como aconsejándonos. Imagínese el tiempo de Pablo. No es como en este tiempo moderno para poder entender mucho más. Pero Pablo le alentaba a la iglesia, le decía a la iglesia que la lucha no era contra la persona, sino lo que está detrás, lo que fue enviado detrás, lo que se soltó detrás. Y es allí cuando uno va, como le decía recién, cuando anhelamos tener la estatura del varón perfecto. Pero imagínese al Señor Jesucristo, santo, lleno de gloria, lleno de vida, lleno de misericordia, lleno de piedad, lleno de autoridad. Su presencia lo llena todo, lleno de luz. Imagínese que yo me quiero meter dentro del varón perfecto. Yo me voy a querer meter dentro del Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Que a veces cuando no me quiero meter en el Señor Jesucristo, como hay tanta luz, me va a iluminar tanto. Es la experiencia que tuvo Pablo con el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Pablo, cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, una luz lo rodeó. Ahora, esa luz y una voz fue tratando con Pablo, y Pablo cayó del caballo. Entonces cuando cae del caballo dice que él queda como ciego de tanta gloria, de esa luz tan fuerte. Entonces ustedes imagínense el varón perfecto, el Señor Jesucristo, imagínelo. Y usted imagínese meterse dentro de ese varón perfecto.
¿Verdad que cuando uno se quiere meter, es como que uno dice, pero en el Señor Jesucristo no hay mal pensamiento, pero yo tuve un mal pensamiento. Pero en el Señor Jesucristo no hay incredulidad, porque Él todo lo puede hacer, pero yo tuve un pensamiento de incredulidad. Pero en el Señor Jesucristo hay santidad, hay pureza, pero yo no estoy tan santificado, tan santificada. Entonces de repente yo me quiero meter dentro del Señor Jesucristo, a la estatura del varón perfecto, pero Él es tan alto que capaz que yo cuando me quiera meter dentro del varón perfecto, capaz que le doy a la rodilla o ni llego a la rodilla. Y si es que puedo entrar, pero no es que no puedo entrar porque Él no me deje entrar, porque Él me llamó y Él quiere que nosotros vayamos, y Él nos llamó a todos, pero Él quiere que nosotros vayamos creciendo. ¿Pero creciendo en qué? En orgullo, en soberbia, en independencia, en maldad, en crítica, en incredulidad, en duda, en una mente torcida. No, creciendo en la palabra, creciendo en los frutos, madurando, madurando, madurando. Entonces el Señor quiere que nosotros nos metamos dentro de Él, pero para poder meternos dentro de Él, hay cosas que nosotros tenemos que comenzar a alinearnos. Entonces el Señor, por ejemplo, cuando nos ve a nosotros, Él no nos ataca a nosotros, ataca lo torcido que está en nosotros. Ahora, lo torcido que está en nosotros no nos gusta. Claro, a nadie nos gusta. Pero Él sabe que si logra trabajar y alinear en nosotros lo torcido, vamos a quedar bien alineaditos para poder recibir lo que Él quiere impartirnos. Entonces hay cosas que como cristianos lo sabemos. Sabemos, conocemos, hemos predicado, aconsejamos a otro, pero no estamos metidos dentro del varón perfecto. No estamos metidos a la estatura del varón perfecto. Y a veces pensamos de que es lo natural y que se trata de rangos espirituales. Sí, hay un rango espiritual. Hay un rango de autoridad, porque Dios es un Dios de orden. Pero cuando está hablando de la madurez y de meternos en el Señor Jesucristo, está hablando de identidad de hijos. Está hablando de que hijos tienen que tener la genética de Cristo. Y cuando hablamos de la genética de Cristo, estamos hablando de la genética correcta, la genética de la vida, de la misericordia, de la paz, del amor no fingido, de la paciencia. Tener los ojos de Dios. Por eso aquí Pablo está aconsejando y está diciendo que tenemos que entender contra quién es nuestra lucha. Y a veces los cristianos estamos tan velados que no logramos ver y atacamos a personas, y atacamos al perro, y atacamos al gato, y atacamos lo que no tenemos que ver, atacar. ¿Por qué? Porque estamos ciegos o nublada la visión. Y el Señor dice, te estás equivocando el blanco. No estás pegando bien. Y a veces nosotros queremos de que Dios haga lo que nosotros queremos que haga. Y Dios va a hacer cuando nosotros nos alineamos a la palabra conforme a lo que Él tenga que hacer. Entonces allí cuando nosotros tenemos como conflictos dentro de nosotros en la mente, pues tenemos tanta palabra, pero cosas torcidas. Y es allí cuando nos tenemos que alinear. Dejar que el Espíritu de Dios trabaje en nuestra vida. Entonces, Pablo aquí dice que tenemos que tomar una armadura. Y no está hablando una armadura de la tierra, está hablando una armadura espiritual. ¿Por qué? Porque con lo que yo me voy a enfrentar no es con gente de la tierra. No es con gobernadores de la tierra, no es con gente natural, terrenal.
Con lo que yo me voy a enfrentar, con lo que usted se va a enfrentar, contra lo que la iglesia se va a enfrentar, es contra un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual reconoce vestiduras, reconoce rangos de autoridad, no porque alguien te imponga las manos, sino rango de autoridad cuando vos estás sujeto al Señor Jesucristo, sujeto al Espíritu Santo, sujeto a la palabra. Cuando comenzás a cerrar puertas dentro tuyo, es cuando comenzás a tener autoridad y respaldo del cielo para contrarrestar lo que está operando detrás de. Entonces Pablo está acá hablando misterios que podemos entender en nuestra mente, y podemos entender algo de la vestidura, podemos entender algo porque hemos visto soldados, en lo natural podemos entender, pero lo que Pablo está hablando misterios. Está hablando algo diferente, está hablando algo profundo. Hay gente que habla, mi hermano, y queda enlazado. No porque el diablo te ató, no porque alguien te maldijo. Quedaste enlazado por tus propias palabras. Quedaste preso. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra, pero hablamos tan negativamente. O hay gente que atan a otros. ¿Cuándo atan a otros? Cuando hablan palabras negativamente. Por eso si uno no es sabio de poder no tan solo tener conocimiento, sino dejar que el Espíritu de Dios nutra nuestro espíritu, reconocer que hemos pecado, fallado, que hemos perdido la visión, y dejar que la sangre de Cristo nos lave, y dejar que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida, no vamos a poder posesionarnos. Usted va a pelear, va a trabajar, pero va a estar tirando los dardos para cualquier lado, no va a dar en el blanco. Cuando uno comienza a alinearse en Dios, es cuando podemos tener los ojos de Dios para poder ver cómo Él ve, dónde Él ve, y Él comienza a revelar lo oculto. Entonces cuando uno tira la palabra, comienza a dar en el blanco, y Dios comienza a respaldar, porque dice que nos dio poder y autoridad. ¿Para qué? El poder y la autoridad no es para que destruyas a tu hermano, a tu familiar, a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos. No, el poder que Dios nos dio es un poder espiritual. ¿Para qué nos dio el poder? Para hollar, para pisar, para aplastar la cabeza a Satanás. Y nada os dañará. Pero a veces queremos pisar a la serpiente. Pero ¿qué hace la serpiente? Nos larga el veneno en el pie. Y cuando largó el veneno en el pie, queremos caminar, pero hay un veneno corriendo adentro. Te sentís rengo. Querés avanzar y no podés. Querés avanzar y no podés. Querés avanzar y no podés. Y se te va adormeciendo, ya no vas sintiendo la pierna. Y cuando lo vas dejando pasar el tiempo, ese veneno comienza a correr dentro de la persona y después comienza a perder la sensibilidad. Por eso es que uno tiene que estar bien entendiendo la palabra de Dios, alineado a la palabra de Dios de Efesios 6. Porque tenemos que tener esta armadura para que la serpiente no largue el veneno. Tenemos que tener la armadura de Dios para que cuando me tire el dardo el enemigo, un brujo, un hechicero, una potestad, cuando largue el dardo, yo tengo que tener en mi mente la mente de Cristo, la coraza,
Tengo que tener bien puesto el escudo para que cuando me largue el dardo, pegue en el escudo mi fe. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Pero no es porque yo hablo la palabra y siendo un rebelde, un desobediente, un incrédulo, una persona mala. No, cuando yo hablo la palabra tengo que estar alineado a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el dardo no nos toque. Por eso es que Pablo aquí está hablando misterios. Misterios. Es mucho más profundo de una información, mi amado. Es mucho más profundo. Y si usted no identifica a su enemigo, va a tirar dardo para todos lados. Para todos lados. ¿Sabe qué va a pasar? En un momento se va a cansar, se va a agotar y va a querer dejar el camino del Señor. Porque lo intenté, peleé, lo intenté, pero lo intentaste a tu manera. Y quiso el enemigo cansarte, desgastarte. Y después están los argumentos, es decir, ¿y Dios dónde está? ¿Y será Dios que me llamó? ¿Y será Dios que me trajo a la tierra? ¿Y será Dios que me quiere bendecir? ¿Y será Dios que tiene ministerio? Y uno comienza a pensar cosas que tiene que ser una convicción o un sello dentro de uno. Y es allí cuando el enemigo busca sacarte para que andes errante. Errante del propósito, es como que no te encuentras, o sea, perdiste el eje, perdiste. Vos sabés que tenés que hacer algo para Dios, en Dios, pero no sabés qué. No sabes dónde, no sabes cómo, no sabes cuándo. Alabado sea Dios. 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 Porque no hay nada oculto que Él nos saque a la luz. Entonces, cuando nosotros los hijos de Dios no nos exponemos delante de Dios, y ojo que cuando uno comienza a exponerse, no es que el Señor nos quiera hacer sentir vergüenza y que diga, ay, qué pecadora que sos, qué pecadora, uy, qué humana que sos. No. No se distraiga. Así el enemigo le mueve pieza y usted y perdió. El Señor quiere que como iglesia comencemos a gobernar y entender contra quién es la lucha. Si usted no entiende, partamos de allí. Si usted no entiende contra quién es la lucha, usted va a herir a un montón, usted va a ser herido, usted va a quedar en el camino. El enemigo le va a salpicar y va a perder. Pero si usted entiende que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, cuando uno comienza a alinearse a la palabra de Dios y tenemos la vestidura, la armadura, no una armadura de independiente de Dios, no una armadura de conocimiento humano, no una armadura de chisme, de crítico, no una armadura de envidia, no una armadura de incredulidad, no una armadura de maldad, no una armadura de concupiscencia, no una armadura de religión, no una armadura de hipocresía, no una armadura de vanidad, no una vanidades, no una armadura incorrecta terrenal, sino la armadura del cielo. La armadura que el Señor dice que tenemos que tener: el calzado, el yelmo, el cinto, el escudo, y tenemos que tener la espada
espada. Mi hermano, usted y yo no vamos a matar al enemigo porque tengamos un título. El enemigo no le importa nuestro título, no le importa si somos pastores, evangelistas, misioneros, salmistas o un simple hijo de Dios. ¿Sabe lo que el enemigo reconoce cuando cargamos la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque por medio de la palabra de Dios, con el escrito está, como lo hizo el Señor Jesucristo, es que comenzamos a hacer retroceder la obra de las tinieblas. Es con el escrito está, es con el escrito está, es con el escrito está. Por eso que dice la palabra de Dios, van a pelear contra ti. Porque hay gente que pelea con uno, contra uno. Por eso que dice la palabra de Dios que el que conmigo no junta desparrama. Ay del que desparrama. Ay del que desparrama. Cuando pelean contra uno, cuando yo me meto en Dios, cuando me escondo en Dios, cuando quiero agradar a Dios, cuando me lleno de la armadura de Dios, cuando temo la palabra y no tan solo para repetirla como un lorito, sino para vivirla, cuando entro en oración, cuando entro en ayuno para arrepentimiento. Los ayunos nunca es para destruir al otro. Los ayunos es para arrepentirnos y para que demonios salgan. No uses mal. Hay gente que yo veo eso en el espíritu muy fuerte ahora. Gente como que tiene mezcladas las cosas, mezclada la armadura de Dios. Un poquito de lo terrenal, un poquito de lo que conozco, un poquito de lo que escuché, un poquito de lo que me parece y una luz de Cristo allí muy pequeña que me dio, y de todo eso hago mi combo. Y espero respaldo del cielo. Y espero que el Padre diga, hijo, cómo te amo, te aplaudo, me gusta cómo vivís. ¿Cómo pensás? Hija, como vos no hay nadie. Y el Señor dirá así, no, como vos no hay nadie. ¿Por qué? Porque nos hemos desenfocado contra quién en nuestra lucha. ¿Contra quién es la lucha que tenés? ¿Sabe que cuando uno se va metiendo en Dios, hay una autoridad del cielo? Que aunque venga una autoridad terrenal, no pueden frenar la autoridad de Dios. Porque se trata de respaldo del cielo. Por eso es que nos conviene como hijos de Dios alinearnos. ¿Para qué? Para saber contra quién es nuestra lucha, para poder batallar en nuestro hogar, para poder ser una columna en nuestra casa y para que nuestra familia sea librada del mal. Pero sabiendo contra quién peleo. No es contra el vecino, porque el vecino, pobrecito, es un instrumento del diablo, que le tomó la lengua, que le tomó la mente, que le tomó los ojos, que habla lo que no sabe. Pobrecito. Uno tiene que identificar como cristiano contra quién peleo. Entonces nos estamos dando cuenta que es mucho más profundo de lo que yo veo y que necesito meterme en Dios para que Dios me dé autoridad, para que esas cosas que se han levantado contra mi casa, contra mi familia, retrocedan. Pero necesito meterme en Dios, porque solamente esas potestades, esa fuerza del mal, solamente obedecen la voz de Dios. Obedecen cuando uno habla la palabra de Dios, cuando uno vive la palabra de Dios. Entonces uno ahí cuando tiene que tener cuidado cómo
Nuestra vida tiene que cambiar y para bien. Amén. Vio que hay gente que dice, yo soy así. No, yo quiero decirte de que vos no sos así. No es como Dios te haya diseñado, es lo que querés ser, pero no es el diseño de Dios sobre tu vida. Yo soy así, impulsivo. No, no. Vos podés dejar de ser menos impulsivo si te rendís a Cristo. Ese no es el diseño de Dios. Entonces a veces uno como que levanta un argumento. Yo soy así. Que a mí nadie me diga nada. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Y Dios dice, está bien, porque Dios nos da libre albedrío. Pero después no nos podemos quejar. Y vuelvo a reiterar esto. Venir a Cristo no es para que uno fracase. No es para que uno fracase. ¿Y cómo se identifican las iniquidades? Comience un poquito a mirar y a notar cómo fueron sus papás, su mamá, sus tíos. Pero no para juzgarlo. Que el único que está en el trono es el Señor. Pero vio que a veces uno como que no quiere reconocer que tenés que cambiar tu forma de hablar con tu... A veces hay hombres, mi hermano, que cuando hablan son como una bomba. Como hay mujeres también. Hombres que no tratan a la mujer como un vaso frágil. Que la lastiman y son cristianos. O hombres que lastiman a sus hijos. O mujeres que lastiman a sus hijos. ¿Y por qué generalmente uno lastima? Porque nos falta que el Señor Jesucristo sea quien gobierna nuestras vidas. A veces uno quiere tapar, mi hermano, pero el Espíritu Santo es luz. Amén. El Espíritu Santo es. El Espíritu Santo es. El Espíritu Santo es para alumbrarnos. A veces queremos que le alumbre al otro. ¿Vio? El otro está mal, el otro está mal, el otro está equivocado. Y uno dice, no, Señor, alumbrame a mí. Uno tiene que reconocer. ¿Amén? ¿Sí o no? Entonces tenemos que alinearnos a la palabra para saber contra quién es nuestra lucha, para dar en el blanco, para que el enemigo no te canse, para que no quieras dejar el llamado ni el ministerio, y mucho menos para que vayas a renegar contra Dios de que Dios se equivocó cuando te llamó. Dios no se equivoca, sino que uno no lo deja ir más allá dentro de nosotros mismos. Por eso que se ve, muchas veces se ve cristianos, hijos de Dios, atormentados, con vicios, solos, se sienten solos. Y uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Son áreas donde uno tiene que comenzar a exponerla delante de Dios. Amén. Amén. Recuerde, Dios le dio poder y autoridad sobre toda fuerza de Él, sobre toda fuerza de Él, y nada os dañará. Nada, pero cuando nos metemos en Cristo. Este es un tiempo, iglesia, de meternos en Cristo. Este es un tiempo de meternos en el Señor Jesucristo. Este es un tiempo de subir de lo que Dios le dijo, Dios cuando llamó a Juan, le dijo, sube. Es un tiempo, la iglesia, donde tiene que subir y marcar diferencia. Si escuchas a alguien que habla mal, no te prendas. Si ves a alguien que actúa mal, no te prendas. Si ves a alguien que miente, no te prendas. No te prendas, unite a Cristo. No hagas lazos. El temor a Dios nos va a ayudar a vivir en victoria. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios
por su palabra fiel y verdadera, y por el Espíritu Santo que revela lo oculto. Y no hay nada delante de los ojos de Dios que se escape. Pero el Señor siempre viene a hablar para que nosotros entremos por esa puerta, para que nosotros seamos la puerta para muchas personas, para que tengan un encuentro con el Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, bendigo a tus hijos, Señor, los que están en este lugar. Aún bendigo, Señor amado, a aquellos que están conectados en el nombre de Jesús. Y aún bendigo, Padre, aún aquellos, Señor amado, en el nombre de Jesús, que no han podido llegar. Sean bendecidos, y declaro la luz de tu Espíritu Santo, la revelación, y declaro, Padre, la confirmación de tu palabra a su corazón, a su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro libertad para que ellos puedan escudriñar la palabra de Dios, y que al escudriñar la palabra, lo recto, Señor, venga a sus vidas, la luz venga a sus vidas, papá, y tú comiences a revelarle el mundo espiritual, para entender contra quién estamos peleando, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, la palabra, Señor amado, tuya nos dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. No tenemos que atacarnos el uno al otro. Tenemos que amarnos como tú amaste a Judas, aunque te traicionó. Amarnos, Señor, aun cuando tú amaste a Pedro, aun cuando te negó. Amando, Dios mío, nosotros los unos a los otros, aun cuando tú amaste a Tomás, que era un incrédulo, Señor, a Felipe y a cada uno de ellos, pero tú los amaste, y de la misma manera nos amas a nosotros. Declaro, Dios mío, la libertad, la liberación en la mente, en el alma y en el espíritu. Declaro, Padre Santo, el pleno gobierno de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en el nombre de Jesús, declaro, Padre, que la presencia y el poder de tu Espíritu Santo trabaja profundo en el corazón y en la mente de tus hijos, Padre. Tú no eres un Dios de confusión, tú no eres un Dios, Señor amado, que de mezcla, sino un Dios que espera un fuego verdadero de nuestra vida, una adoración verdadera, un servicio verdadero, un amor genuino hacia ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo a tus hijos y declaro que tu bendición está sobre ellos, sobre su familia, sobre su casa. Bendigo cada persona que está conectada. Declaro la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo. Declaro la presencia de tu Espíritu Santo que comience a envolver, a liberar, a librar, a libertar. En el nombre de Jesús de Nazaret, sean bendecidos, sean guardados, sean nutridos en ti, en la verdad, en la justicia, en la santidad, en la pureza y en el amor perfecto. En el nombre de Jesús te damos gracia, te damos gloria y alabanza. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos las personas que están conectadas, le bendecimos en el nombre de Jesús.